10 ejercicios claves para la M1 de matemáticas en el eje de estadística y probabilidades. Estos 10 ejercicios de medida de posición, medida de tendencia central, probabilidades, regla de Laplace, ¿sí? Son importantes para obtener un puntaje decente en la prueba M1 de matemáticas. Sin más, comenzamos. Los resultados obtenidos por los alumnos de un curso en una prueba de matemática fueron lo que se indica en la pantalla. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Entonces, para obtener un esquema de esto, vamos a colocar aquí nota, ¿sí? Y frecuencia, ¿ya? Vamos a separar lo que es nota, el dato en sí, la nota, y la frecuencia, ¿sí? La cierta cantidad que se repite tal nota, ¿cierto? Nota y frecuencia. Entonces, ¿qué obtengo aquí? Obtengo la nota 3 como mínima, ¿verdad? Nota 3. Y la nota 3 se repite exactamente dos veces, ¿sí? Por lo que vemos. Entonces vamos a colocar aquí nota 3 y su frecuencia va a ser 2, ¿sí? Dos personas se sacaron un 3. Ahora observemos la nota que le sigue, el 4. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Entonces, la nota 4, ¿sí? La nota 4. Cinco personas se repiten con esa nota, ¿ya? Ahora vamos con la nota que le sigue. El 5, ¿verdad? Uno, 2, 3, 4. Entonces, el 5 se repite exactamente, como habíamos dicho, 4 veces, ¿verdad? 4 veces. ¿Ya? Vamos con el 6 y así vamos también con el 7. ¿Ya? 6 y 7. El 6, uno y 2. Dos personas obtuvieron un 6. Y finalmente el 7, uno y 2. 1, 2. Dos personas obtuvieron nota 7. Entonces, bueno, vamos a partir por lo más fácil. La medida de tendencia central, ¿sí? Es la media, la moda y la mediana. Media aritmética o promedio, moda y mediana. ¿Sí? En sí, las medidas de tendencia central explican el comportamiento de una población, ¿sí? De una población cuantitativa o a veces cualitativa, eh, mediante un número en sí, mediante un número. Explica el resumen de una población, del comportamiento de una población mediante un número, ¿sí? Por ejemplo, el promedio de un curso de un cuarto medio es 5,8, ¿sí? Mediante ese 5,8 nosotros resumimos su comportamiento de cómo es el rendimiento del curso, ¿ya? O no sé, decir en una característica cualitativa, a ver, el color favorito de niñas de quinto básico, el rojo, por ejemplo, el rojo. Eso es la moda, ¿ya? El dato que más se repite. O más bien la mediana es el dato central, ¿verdad? Es el dato central. Entonces, vamos a ir sacando cada uno. La moda primero. Vamos a intentar con el 2. La moda es el dato que más se repite, ¿sí? Entonces, ¿qué nota tiene mayor frecuencia? Ojo aquí, que aquí la mayor frecuencia es 5. Pero no es 5 la moda. La moda es 4. Siempre hay que fijarse en el dato, no en la cantidad de frecuencia, ¿sí? En el dato. Entonces la moda es 4, correcto. Ya, entonces ahí vamos anotando todas las que son 2 y descartando las demás. Y la media aritmética o promedio, ¿sí? ¿Cómo sacamos en sí la media aritmética o promedio? ¿Sí? Aquí para datos no agrupados, ¿sí? Para datos no agrupados, la fórmula del promedio es la siguiente. X1 por frecuencia 1 más X2 por frecuencia 2 más más xn por frecuencia n, ¿sí? Dividido su frecuencia total, ¿verdad? Su frecuencia total, ¿ya? Su frecuencia total. Ahora, yo como esa fórmula la expreso,
en esta tabla, ¿sí? Vamos a borrar aquí, vamos a borrar, y vamos a sacar el promedio con esa fórmula que anotamos. 3 por 2 primero. El promedio es 3 por 2, ¿sí? X1 por frecuencia 1, ¿sí? X1, recuerden que la nota es el dato X, X1 por frecuencia 1, 3 por 2, más 4 por 5, más 5 por 4, más 6 por 2, más 7 por 2, y así vamos, ¿cierto? Entonces 3 por 2, más 4 por 5, más 5 por 4, más 6 por 2, más 7 por 2, dividido en su frecuencia total, ¿ya? Y la frecuencia total en sí es la cantidad total de muestras estudiadas, ¿sí? En este caso, la cantidad total de estudiantes que se analizaron esas notas, ¿ya? Entonces, 2 más 5 7, 7 más 4 11, 11 más 2 13, 13 más 2 15, dividido 15, ¿cierto? Entonces, 3 por 2 6, 6 más 4 por 5 20, ya vamos en 26, 26 más 20, 46, 46 más 12, 58, y 58 más 14, ¿sí? Porque 7 por 2, 14, 58 más 14, me da 72, ¿cierto? 72 dividido 15, ¿ya? 15 en el 72, la verdad es que no me da un número entero, no me da un número entero. Incluso me da un 4 y algo, ¿sí? Casi un 5, ¿sí? Me debe dar un 4 y algo, un 4 pero con decimal. No me da un 5, así que por ende nosotros ya podemos decir que la media aritmética, en la 3 que estamos hablando de la media aritmética, no es, ¿sí? 72 dividido 15 es 4,8, 4,8, ¿ya? Así que no es la tercera, y de hecho era innecesario hacer la tercera también, porque si analizamos la alternativa, nosotros ya descartamos la C, que era la única que tenía eh, la alternativa, ¿cierto? Solo 3. Ya. Entonces, vamos a sacar ahora la mediana. ¿Cómo nosotros podemos saber el valor de la mediana? La mediana es el dato central, y para ello tenemos que siempre ordenar los datos de forma creciente o decreciente. Se recomienda generalmente creciente, ¿ya? Entonces, la mediana es el dato central. Habíamos dicho que tenemos 15 datos en total, ¿sí? 15 muestras en total, ¿sí? 15 muestras. La mediana es el dato del medio, ¿sí? Y prácticamente el dato del medio de 15 es 8, porque si nosotros analizamos, ¿sí? El 1, el 2, así, y llegamos hasta el 15, aquí, 15, la mediana es exactamente el dato 8, ¿sí? El dato 8 es la mediana porque tenemos 7 acá, 7 datos, ¿sí? 7 datos antes y 7 datos después, ¿verdad? 7 datos después, entonces tenemos 7 más 7, 14, ¿verdad? Más 8, el dato 15, ¿verdad? Por ende, la mediana está en el dato 8. Aquí está ubicado la mediana, ¿sí? Pero no es que la mediana sea 8. La mediana es tu dato X, ¿sí? Está ordenada en el dato 8. Entonces, miren aquí. Tenemos 2 en lo primero. Tenemos 2. Luego, 2 más 5, tenemos 7. ¿Ya? Esto se estudia o se analiza mejor con una tabla de datos, con una tabla de datos donde se tiene rango y, bueno, en datos agrupados, mejor dicho, cuando se tiene rangos, cuando se tiene frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia porcentual, ¿sí? En este caso no es tan necesario. Entonces, 2 primero, luego 2 más 5 7, ¿ya? Ya tenemos 7. 7 más 4, 11. Pero resulta que aquí pasamos el dato 8. Acá está el dato 8. Entonces, mi mediana no es
El dato 8 tampoco es la frecuencia, sino que mi mediana es donde está ubicado el dato 8, es decir, 5. Entonces, la mediana es 5, correcto. ¿Sí? La mediana es 5, correcto. Alternativa D. Si no quedó muy claro con respecto al tema de cómo encontrar, ¿sí? Cómo encontrar mi mediana, entonces podemos hacer lo siguiente también. Podemos hacer lo siguiente. Nosotros acá podemos ordenar exactamente, ¿sí? Podemos ordenar de menor a mayor, ¿sí? Vamos a ordenar de menor a mayor. Y decimos, dos estudiantes tienen nota 3, 3, 3. Cinco estudiantes tienen nota 4, entonces 4, 4, 4, 4 y 4, ¿ya? Luego, cuatro estudiantes tienen nota 5, 5, 5, 5 y 5. Luego, dos estudiantes tienen nota 6, 6 y 6, ¿verdad? Y luego, dos estudiantes tienen nota 7, 7 y 7. ¿Ya? Para encontrar la mediana, vámonos al dato del medio. Vamos a eliminar extremos. Primero la izquierda, luego la derecha. Y así vamos. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Y si se dan cuenta, me quedó solamente el 5 al medio. Por ende, mi mediana es la nota 5. ¿Sí? Vamos con el ejercicio 2 entonces. La tabla adjunta muestra las notas obtenidas por un grupo de alumnos en una prueba de lenguaje. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Bueno, analicemos la moda. La moda, como habíamos dicho, es el dato que más se repite, ¿sí? Y bueno, si hablamos aquí de una tabla de datos, es donde ocurre la mayor frecuencia, pero en sí la moda no es la frecuencia más alta. ¿Sí? La frecuencia más alta indicada en números como tal, sino que es el dato en estudio. En este caso, la moda es 6. Muchos colocan la moda como 8, pero no. Cuando la frecuencia es la más alta de cierto dato, la moda es ese tal dato. ¿Sí? En este caso hay 8 estudiantes con nota 6. Por ende, la moda es 6. ¿Sí? Es donde mayor frecuencia hay, donde fue la nota más que se repitió, ¿sí? Por ende, la moda es 6. Entonces, la primera es correcta, ¿ya? Así que, si lo analizamos por alternativa, ya no vamos a contar ni con la B ni con la C, ¿sí? La media aritmética. ¿Cómo nosotros podemos saber la media aritmética? Para ello, vamos a borrar, ¿sí? Vamos a borrar. Y bueno, recordar, ¿sí? Que la fórmula de la media aritmética era nota por frecuencia, bueno, en este caso dato por frecuencia, más el otro dato por la otra frecuencia y así sucesivamente, dividido por la frecuencia total. Entonces tenemos la nota 1 la obtuvieron un estudiante, más la nota 2 la obtuvieron dos estudiantes, y así vamos. La nota 3 la obtuvieron dos estudiantes, la nota 4 la obtuvieron tres estudiantes y así vamos. 5 por 4 más 6 por 8 más 7 por 5. Dividido en la frecuencia total, ¿sí? ¿Cuántos estudiantes rindieron esa prueba? 1 más 2 3 3 más 2 5 5 más 3 8 8 más 4 12 12 más 8 20 y 20 más 5 25. Por ende, mi promedio es aplicando esta fórmula, ¿cierto? Entonces, uno por uno 1, más 2 por 2 4, más 3 por 2 6, más 4 por 3 12, más 5 por 4 20, más 6 por 8 48, más 7 por 5 35. Dividido 25, ¿ya? Por ende, si yo llego a sumar todo eso, ¿sí? Si yo llego a sumar 1 más 4 5 5 más 6 11, ¿sí? Y, ¿sí?
1 más 4 5, 5 más 6 11, 11 más 12, 23, 23 más 20, 43, 43 más 48, 91, ¿sí? Y 91 más 35, 126. 126 dividido 25, ¿ya? Recuerden que fueron 25 estudiantes que rindieron esa prueba. Y si nosotros, ¿sí? calculamos esa división, nos va a dar eh, es exactamente 5,04. ¿Y qué es lo que nos indica? La mediana aritmética redondeada a la décima es 5,2. De hecho, no se puede determinar eso porque para que sea redondeado a la décima, ¿sí? Esta es la décima, tenemos que fijarnos en la centésima, es decir, en el número que está al lado. Y si es mayor que 4, perdón, mayor o igual a 5, bueno, que en realidad es mayor que 4, ¿sí? Se le otorga una unidad a la décima, es decir, sería 5,1. Pero no lo es, no es el caso. Y aún así, si lo fuera sería 5,1, no 5,2. Por ende, la segunda opción no es. Y de hecho, la alternativa A y la alternativa D no estaba esa opción. La opción 2 no estaba. Por ende, incluso por descarte uno podía decir, me ahorro hacer la 2 porque ya con la primera comprobé que la moda es 6 y la opción 2 no estaba en las posibles alternativas correctas. Por ende, me la podía ahorrar, ¿sí? Pero bueno, por conocimiento era bueno hacerlo. Vamos a ahorrar y hacer la tercera. Damos la tercera opción. La mediana es 6. Bueno, habíamos dicho que hay 25 niños, ¿sí? Entonces, de esos 25 niños, uno, 2, y así vamos, ¿sí? Así vamos. Y el niño 25, ¿verdad? Tenemos exactamente 25 niños en el cual se le entregó la nota de menor a mayor, en el cual al primer niño que le entregaron la nota fue un lamentable 1, ¿sí? Y el último niño fue un 7, ¿verdad? Supongamos que se entregaron las notas de menor a mayor. Entonces, la mediana, como ya habíamos indicado, es el dato central y en este caso es el niño que se le entregó en la posición número 13, ¿verdad? Porque antes de él pasaron 12 niños, ¿sí? 12 niños, y después de él pasaron 12 niños, ¿sí? 12 niños. Y claro, nosotros decimos 12 niños antes, más 12 niños después, hay 24, más el niño 13, 25 niños, ¿verdad? Por ende, mi mediana está en el dato 13, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí ubicación de la mediana, ¿ya? Ubicación de la mediana. No es que la mediana sea 13, sino que la mediana es la nota que obtuvo el niño en la posición 13. Por algo digo ubicación de la mediana. Veámoslo entonces en la tabla de frecuencia. Tenemos 1, 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 4, 12 y 12 más 8, 20. ¿Sí? 12 más 8, 20. Aquí está el dato 13, porque hasta la nota 5 pasaron 12 niños y justo aquí el niño en la posición 13 obtuvo el 6, ¿sí? Obtuvo el 6. Pero ojo, como vuelvo a repetir, la mediana no es 13, tampoco es la frecuencia 8, sino que es el dato X, es decir, la nota 6. La mediana, entonces, es la nota 6, ¿sí? El niño que obtuvo la posición central, totalmente central, obtuvo una nota 6, por ende su mediana es 6. Alternativa, opción 3 es correcta. Por ende, no es la alternativa A, sino que la alternativa D. ¿Cuál debe ser el valor de K para que la media, la mediana y la moda de los datos 2, 4, 3, 7, 6, 5K y 4 tengan el mismo valor? Entonces vamos a ordenar estos datos, dejando la K a un lado, por supuesto, ¿sí? De menor a mayor, 2, 3, 4, 4, ¿sí? 2, 3, 4, 4, 5, 6 y 7.
5, 6 y 7. ¿Ya? Entonces, yo aquí tengo la muestra ordenada de menor a mayor. ¿Ya? Automáticamente veamos la moda y veamos estos dos casos, en el cual K puede ser 2. ¿Qué sucede si K es 2? Si K fuera 2, tendríamos efectivamente una muestra bimodal, donde la moda sería 4 y 2. Y no digo que eso esté malo, pero resulta que el problema te indica que la mediana, la media aritmética y la moda deben tener el mismo valor. No puede ser posible de que haya una media aritmética con 4 y con 2. Por eso, en este caso, la alternativa C no puede ser. ¿Y qué sucede con el D? También lo mismo. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Sería bimodal, ¿sí? Donde la moda sería 3 y 4, pero el promedio no puede ser un 3 y un 4. Debe ser un valor en específico. Por esa razón, yo descarto al tiro la C y la D, ¿sí? Veamos ahora con respecto a la alternativa A, ¿sí? Vamos a probar esta alternativa. Vamos a borrar acá. Y bueno, vamos a probar ahora con el dato cero, ¿ya? Si nosotros colocamos aquí un cero, bueno, la moda sin duda es 4. La moda es 4. Si analizamos la mediana, 0, 2, 3, 4, 4, 5, 6 y 7. Bueno, si analizamos la mediana, prácticamente los datos centrales están entre el 4 y el 4, que prácticamente por lógica sabemos que la mediana es 4. Al parecer va todo bien, pero tenemos que sacar la media aritmética, veamos cuánto nos da. Si nosotros vamos a sumar los datos 0 más 2 más 3 más 4 más 4 más 5 más 6 más 7 dividido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dividido en 8, ¿cuánto me dará? 0 más 2, 2, más 3, 5, más 4, 9, más 4, 13, más 5, 18, más 6, 24, más 7, 31. 31 dividido 8 no me va a dar 4. Exacto, ¿sí? No me va a dar 4. 8, 16, 24, 32, ¿sí? De hecho, me da un poquito menos de 4. Me da 3,8, 3,9 aproximadamente, ¿cierto? Me da efectivamente 3,8. 3,875 en realidad. Así que ya no es la alternativa A, ¿sí? Ya no es la alternativa A. No nos queda de otra que colocar la alternativa B. ¿Pero por qué la alternativa B? Vamos a ver ahora. Vemos con 1. Supongamos K vale 1. Bueno, la moda es el dato que más se repite y en este caso es 4. Se cumple. La mediana, ¿sí? La mediana, vamos a colocar aquí mediana. Y bueno, anotamos los datos. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? La mediana efectivamente queda entre estos dos datos, entre el 4 y el 4, que, bueno, en realidad es 4. Mediana 4. Se cumple por ahora. Veamos el promedio. 1 más 2 más 3 más 4 más 4 más 5 más 6 y más 7. Dividido, bueno, vamos a colocar aquí arriba el símbolo de la media aritmética o promedio. Dividido en ¿cuántos datos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividido en 8. Entonces, ¿cuánto nos da acá? Vamos a separar aquí para no confundirnos. 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, 10 más 4, 14, 14 más 5, 19, 19 más 6, 25 y 25 más 7, 32. Y ahora sí, 32 dividido 8 me da efectivamente 4. Y ahora sí, media aritmética es 4. Mediana
es 4, ¿sí? Y moda es 4. La alternativa B entonces. Se realizó el experimento de lanzar dos dados 200 veces, anotando la suma de los puntos obtenidos. El resultado de la suma de los resultados en cada lanzamiento se muestra en la tabla adjunta, ¿sí? Esta pregunta fue ejercicio PSU admisión 2019, ¿ya? Para ello, conviene anotar la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Donde corresponde a la suma de cada frecuencia, ¿verdad? Tenemos aquí 10 más 18, 28, ¿sí? 28 más 13 sería 41, ¿sí? 41. 41 más 19, 60. 60 más 26, ¿sí? 60 más 26, 86. 86 más 24, 110, ¿sí? 110 más 25, 110 más 25, 135. 135 más 16, 151. 151 más 20, 171. 171 más 17, 188. Y 188 más 12, 200. Entonces, ¿para qué nosotros sacamos la frecuencia absoluta acumulada? Para llegar a la conclusión de que hubieron 200 resultados en estudio, ¿sí? 200 veces como lo indica el problema, ¿ya? Donde efectivamente en 10 ocasiones la suma de los puntos fueron 2, en 18 ocasiones la suma de los puntos fueron 3, y así, 24 ocasiones la suma de los puntos fueron 7, ¿ya? Ahora, para ello estamos analizando cuartiles y percentiles, ¿sí? El cuartil es y sobre todo si es que hablamos de primer cuartil, un cuartil divide a una población en cuatro partes iguales, cuatro partes homólogas. El primer cuartil es el primer 25%, ¿cierto? El primer cuartil entonces vamos a colocar aquí, es el primer 25%, ¿sí? Primer 25%. El segundo cuartil es el 50%, la mediana, ¿sí? Cuartil 2 o mediana, o incluso percentil 50, ya, pero no vamos a entrar en detalles con respecto a eso. Primer 25%, ¿sí? Tuvimos 200 resultados, ¿sí? Y queremos sacar el 25%, ¿sí? Entonces, 200 fue el 100%, ¿ya? Mi 25% es X. Entonces, bueno, si multiplicamos cruzado, ustedes lo van a hacer, me va a dar que X es 50. Es decir, mi primer cuartil está en el dato 50, ¿sí? Primer cuartil o Q1 en el dato 50. Entonces, si analizamos aquí la frecuencia absoluta acumulada, tenemos lo siguiente. 10 más 18, 28. 28 más 13, 41. ¿Sí? 41 más 19, 60. Aquí está mi cuartil 1. ¿Sí? Ahí está mi cuartil 1. Pero no es la frecuencia. Recuerden que siempre debemos analizar el dato cuando queramos llegar a esa respuesta. Entonces, mi primer cuartil es 5, no la frecuencia. ¿Sí? Entonces, aquí está mi cuartil 1. El primer cuartil de la suma de los puntos es 5 puntos. Correcto. ¿Sí? Entonces, la primera es verdadera, lo que significa que mi primer 25%, ¿sí? O el 25% en sí de la población está en la suma de puntos 5. ¿Ya? Ahora, el percentil 60. El percentil, a diferencia del cuartil, el percentil divide a la población en 100 partes iguales. ¿Sí? Entonces, sabemos lo siguiente. Si 200 equivale al 100%, ¿sí? El 60% equivale a X. Bueno, ustedes multiplican cruzado, 200 por 60 dividido 100, ¿sí?
y me da que mi percentil 60, ¿sí? Es igual a 120. 120. Así que percentil 60, 120. ¿Ya? Entonces, ¿dónde tenemos el dato 120? Si vemos la frecuencia acumulada, está aquí. 110, bueno, acá, suma de puntos 7, ¿sí? Acá tenemos la frecuencia acumulada 110, luego 135, pasamos aquí al 120, ¿sí? Entonces aquí tenemos el percentil 60. Por ende, el percentil 60 de la suma de los puntos es 8 puntos, correcto, ¿sí? Correcto, ¿ya? Y bueno, por ahora tenemos 1 y 2. Vamos a borrar para sacar el dato 3. El percentil 54 la suma de puntos es 7. Bueno, percentil entonces divide a la población en 100 partes. Tenemos que entonces el 200 equivale al 100%, ¿ya? Y bueno, nosotros dijimos que el percentil divide a la población en 100 partes iguales, ¿cierto? Entonces el percentil 54 prácticamente va a ser el 54%, ¿verdad? Y bueno, lo mismo, multiplicamos cruzado, 200 por 54 y dividimos por el que sobra, ¿sí? El que sobra es 100. Y eso nos da efectivamente 108, ¿sí? 108. Así que percentil 54 está ubicado en la posición 108, ¿sí? Posición 108. Vamos a ver entonces dónde está ubicado el 108, ¿sí? Miren acá. Suma de puntos 6, ¿ya? Frecuencia 26, frecuencia acumulada 86, ¿ya? 86 más 24, 110. Por ende, aquí, justo acá, se ubica, ¿sí? Se va a ubicar el percentil 54. Aquí se va a ubicar el percentil 54 en la suma de puntos 7. Correcto también. Por ende, mi alternativa correcta es la E. 1, 2 y 3. Se tienen 30 datos cuya media aritmética es igual a 6. 20 de ellos tienen promedio igual a 5. Entonces, ¿cuál es el promedio de los otros 10 datos restantes? Bueno, recordar que para sacar el promedio, ¿sí? Para sacar el promedio se ocupa la siguiente fórmula, ¿sí? X1 por F1 más X2 por F2 más x sub n por f sub n. Dato 1 por frecuencia 1 más dato 2 por frecuencia 2 más dato n por frecuencia n. Me faltó aquí un más. Dividido por su frecuencia total. ¿Ya? Por su frecuencia total. Entonces, yo sé que el promedio es igual a 6. Lo dice el problema. Entonces vamos a colocar aquí 6. Entonces, yo sé que 20 que es la frecuencia 20, ¿sí? Porque me está hablando de una cierta cantidad, 20 de ellos tienen un promedio igual a 5. Entonces, en lugar de colocar 5 más 5 más 5 más 5 20 veces, ¿por qué no colocar 5 por 20? ¿Ya? Porque la nota es 5 y la frecuencia es 20. Es decir, 20 de ellos tienen promedio 5. Más, eh, la pregunta es exactamente cuál es el promedio de los otros 10 restantes, ¿verdad? Porque 20 más 10, 30 personas. ¿Cuál es el promedio de los otros 10 restantes? No lo sabemos, así que vamos a colocar aquí x sub 2 por 10, porque nosotros queremos saber cuál es el promedio de de los otros 10 restantes. Dividido, ¿cuántas personas en total? 30, ¿verdad? Bueno, en realidad no era personas, solamente eran datos nomás. ¿Cuántos datos en total? 30, ¿ya? Entonces tenemos ese esquema. Ese 30 que se está dividiendo pasa multiplicando. Bueno, tenemos esto. Yo quiero saber el valor de x sub 2.
¿sí? El promedio de estos otros 10 datos. Entonces, vamos a hacer una especie de despeje algebraico, ¿verdad? Este 30 que está dividiendo al otro lado por el inverso multiplicativo pasa multiplicando y me queda efectivamente 30 por 6 es igual. Es igual 5 por 20 más x sub 2 por 10. 30 por 6, 3 por 6 es 18. Le agrego un 0, 180, ¿verdad? Es igual 5 por 20, 5 por 2, 10, más 0, 100. Más 10 por x sub 2. O x sub 2 por 10, es lo mismo. ¿Sí? Es como decir 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Ese 100, ese 100 por el inverso aditivo pasará al otro lado de la igualdad como negativo y me queda 180 menos 100. 180 menos 100 es igual a 10 por x sub 2. 180 menos 100 es 80. Es igual a 10 por x sub 2. Ahora, por el inverso multiplicativo, ese 10 que está multiplicando, ¿sí? Al x sub 2, ¿sí? Ese 10 que está multiplicando al x sub 2 pasará dividiendo y me queda 80 dividido 10. Y eso me da x sub 2. El 10 en el 80 cabe 8 veces, ¿cierto? Así que yo sé que mi x sub 2 es igual a 8. Es decir, 8, bueno, releamos la pregunta. Se tienen 30 datos cuya media aritmética es igual a 6. 20 de ellos tienen un promedio igual a 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el promedio de los otros 10 restantes? Exactamente el promedio de los 10 restantes es 8. Y lo acabamos de sacar, es 8. Alternativa D. Si se escoge una letra al azar de la palabra suegrita, ¿cuál es la probabilidad que ésta sea vocal? Para ello hay que recordar la regla de Laplace, donde dice prácticamente la división entre casos favorables dividido casos totales, ¿sí? Entonces anotamos acá casos favorables, ¿sí? Casos favorables divididos casos totales, divididos casos totales. Entonces, ¿qué obtengo aquí? Casos favorables divididos casos totales. Los casos totales son prácticamente todos los casos que se ponen en juego, ¿cierto? Todo el espacio muestral. En este caso, todas las letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casos totales. ¿Sí? 8 letras. Entre consonantes y vocales hay 8. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que sea vocal? ¿Verdad? Que esta sea vocal. Entonces, vamos a borrar aquí y solamente vamos a buscar las vocales. ¿Sí? Aquí tenemos la U, la E, la I y la A. 4, ¿verdad? 4 vocales, 4 de 8. ¿Sí? Lo que prácticamente, si simplificamos, arriba y abajo, recuerden que para simplificar, ¿sí? Hay que elegir un número que divida tanto al numerador como al denominador. En este caso el 4 divide al 4 y al 8. ¿Sí? El 4 en el 4 cabe 1 y el 4 en el 8 cabe 2. Por ende, mi resultado final es un medio, ¿verdad? Alternativa A. Lo que te dice prácticamente que hay cuatro vocales de 8 vocales y consonantes, ¿cierto? Hay 4 vocales en total. 4 vocales de 8 en total, ¿verdad? Por ende, la probabilidad de sacar una vocal es el 50%, ¿sí? La mitad, porque la mitad son vocales y la otra mitad son consonantes, ¿sí? Al lanzar tres dados comunes, ¿cuál es la probabilidad de obtener tres números iguales? Vamos a analizar entonces la cardinalidad y el espacio muestral de un dado, dos dados y tres dados, ¿sí? Cuando nosotros lanzamos un dado, ¿sí? Tenemos exactamente los siguientes casos totales. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que en su cardinalidad demuestra
que hay 6 casos totales, ¿cierto? 6 casos totales. Vamos a colocar aquí casos totales. Cuando yo lanzo dos dados, ahora la situación cambia un poco más. De hecho, cambia bastante. Aquí yo tengo el esquema de un dado: uno, 2, 3, 4, 5, 6. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? En el cual aquí de forma horizontal tenemos un dado y de forma vertical el otro dado. Recuerden que son dos dados. Y tenemos los siguientes casos: que al lanzar me salga un 1, 1, al lanzar me salga un 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. Y así vamos: 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2. Y si nosotros analizamos cada caso, vamos a llegar a la conclusión de que tenemos 36 casos totales. ¿Sí? Tenemos 36 casos totales. ¿Ya? Lo que también significa, tenemos un 6 por 6. ¿Sí? Claro, porque nosotros podemos multiplicar este lado por este lado. 6 por 6, entonces me da una totalidad de 36 casos, ¿verdad? 36 casos totales. ¿Ya? Eh, entonces, bueno, nosotros aquí lo podemos decir de esta forma: 36 casos totales. Ahora, eh, ¿qué hago yo o cómo puedo concluir con tres dados? Que en realidad es lo que nos pregunta, porque estamos hablando de tres dados comunes, ¿sí? Con tres dados, si nosotros multiplicamos 6 por 6 con, 36 con dos dados para obtener 36 casos totales, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es multiplicar de nuevo 6 por 6 por 6, pero esta vez tres veces, ¿cierto? 6 por 6 por 6 para obtener 216 casos totales. ¿Sí? 216 casos totales. ¿Ya? Entonces tenemos 6 casos totales con un dado, 36 casos totales con dos dados y 216 casos totales con tres dados. ¿Sí? Lo voy a escribir mejor para que se pueda entender. 216 casos totales. Ya. Pero lo que nos pregunta es exactamente cuál es la probabilidad de obtener tres números iguales. Nosotros solamente estamos sacando los casos totales. ¿Cómo lo podemos hacer para calcular la probabilidad que nos pide? Vamos a ver. Como había dicho, yo tengo 216 casos totales. ¿Ya? 216 casos totales. Y la pregunta es, cuál es la probabilidad de obtener tres números iguales? Tenemos exactamente los 1, 1, 1, tenemos 2, 2, 2, y así vamos: 3, 3, 3. Recuerden que los tres deben ser iguales: 4, 4, 4, 5, 5, 5 y efectivamente 6, 6, 6. Lo que hace una totalidad de 6 casos favorables. ¿Sí? 6 casos favorables. Los casos que queremos saber su probabilidad. Ahora, ¿qué nos decía efectivamente la regla de Laplace? Casos favorables divididos casos totales. ¿Sí? Los casos favorables son 6 y los casos totales son 216. 6 dividido 216. ¿Ya? Entonces, si uno divide arriba y abajo por 6, esto me va a dar 1 dividido 36. Recuerden que para simplificar, debo elegir un número que me divida arriba y abajo por el mismo número. Entonces, mi respuesta final es 1 partido 36. Alternativa C. Al lanzar un dado común, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 4 o un número impar? Para ello aplicamos regla
de la suma, ¿sí? O regla aditiva, A o B, lo que también se llama eh, P de A unión B, ¿sí? Y dice lo siguiente, la probabilidad de A más la probabilidad de B menos su probabilidad de A intersección B, ¿verdad? Siempre y cuando, obviamente, siempre y cuando A intersección de B sea distinto de vacío, es decir, que hayan elementos en común en A y en B, ¿sí? Bueno, ahora, esa es la fórmula. Ahora, hablando con respecto al ejercicio. Tenemos la probabilidad de A, que es la probabilidad de obtener un número menor que 4. ¿Sí? Vamos a dejar eso como A. Cuando hablamos de la probabilidad de A, aplicamos regla de Laplace en este caso. Casos favorables divididos casos totales. Y bueno, en realidad no vamos a dejar así como A, vamos a dejarlo de una manera que podamos notarlo mejor. Lo vamos a dejar como P de X menor que 4, porque por algo dice número menor que 4, ¿sí? En un dado, los números menores que 4 es el 1, el 2 y el 3, es decir, tres números de un total de 6. Tres sectos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el otro caso. Vamos a ver el otro caso. O un número impar, ¿sí? Entonces la probabilidad de que sea un número impar. Los números impares en este caso son el 1, el 3 y el 5. Es decir, 3 de 6. Tres sectos también, ¿ya? Entonces vamos a llamar a este caso como el suceso A y a este caso como el suceso B, ¿sí? A y B. Y ahora queremos ver la intersección, ¿sí? Queremos ver la intersección. Tenemos que seguir la fórmula. Miren, aquí tenemos tres sectos, que fue lo que nos dio, más probabilidad de B, tres sectos también, ¿sí? Menos su intersección. ¿Qué elementos hay en común de números que sean menores que 4 y al mismo tiempo de que sean impar? ¿Ya? Entonces, vamos a colocar aquí x menor que 4 y impar. ¿Ya? ¿Cuántos casos totales hay? 6. Un número menor que 4 y que sea impar. El 1 y el 3, ¿verdad? Por ende, dos casos de 6. Así que 3 sectos más 3 sectos menos 2 sectos. Eso es igual a el 6 denominador, 3 más 3, 6. Y bueno, lo vamos a anotar aquí, 3 más 3 menos 2, ¿sí? 3 más 3, 6. Y 6 menos 2 es 4 sectos, ¿verdad? Así que aquí mi resultado final va a ser 4 sectos. Alternativa C. En una bolsa hay 10 fichas del mismo tipo, numeradas correlativamente del 0 al 9. Si de la bolsa se saca una ficha al azar, ¿cuál es la probabilidad que ésta tenga un número primo? Admisión 2018. Lo que significa que fue una pregunta de una prueba PCU. Entonces, tenemos del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Prácticamente aquí en total tenemos 10 casos en total. ¿Sí? Claramente uno se puede confundir y decir, pero ¿cómo si yo veo hasta el 9? Pero el 0 es otro número más. Así que hay 10 en total. ¿Sí? 10 en total. Por ende, recordar que en la regla de Laplace tenemos casos favorables, ¿sí? Casos favorables divididos
casos totales, divididos casos totales, ¿ya? Entonces, tenemos 10 casos en total. 10. Ahora, los casos favorables. ¿Qué es lo que pregunta? La probabilidad de que ésta tenga un número primo. Los números primos son números eh, que tanto el uno y sí mismo los puede dividir, ¿sí? Que tienen de divisor al uno y al sí mismo. Números que son divisibles por uno y por sí mismo. En este caso va a ser el 2, ¿sí? El uno no es número primo, dejaré en claro que no es número primo el uno, el 2, el 3, el 5, el 7, es decir, uno, 2, 3, 4. Cuatro casos favorables, 4 de 10. Lo que aquí, si se divide por 2 arriba y se divide por 2 abajo, el 2 en el 4 cabe 2 veces y el 2 en el 10 cabe 5 veces. 2 quintos. Alternativa E.